Bueno, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del libro Abra Palabra en la Facultad de la Escuela de Historia, en el Facebook en vivo de la escuela. Para nosotros es un placer tenerlos acá a todos y todas que se están uniendo. Voy a dar nada más unos segunditos para estar segura de que está Buenas noches. funcionando. Bienvenidos y bienvenidas a esta Que está presentación funcionando del libro Abra Palabra en la este, Facultad de la Escuela de Historia en esta el transmisión y para dar chance de que se vayan uniendo más personas a Es un nuestra placer presentación del libro. tenerlos acá. Ok, bueno, bienvenidos a todos al lanzamiento del libro del antropólogo José Luis Amador, llamado Abra Palabra. Mi nombre es Sofía Vindas y soy docente de la Escuela de Historia. Soy coordinadora también del TCU Herencias de esta escuela. Para nosotros en la Escuela de Historia y para el TCU que coordino, para todos los estudiantes que represento, es un honor que don José Luis nos haya escogido y nos haya querido tomar en cuenta para ayudarle a presentar este libro que está lanzando hoy, el cual es fruto de su labor como antropólogo desde hace más de 3 décadas. El TCU que coordino ha estado trabajando desde hace aproximadamente un año con la Asociación de Swing y Bolero. Un eje central de nuestra cooperación ha sido recopilar historia de vida de líderes y lideresas en esta comunidad. Por eso, gracias a don Eric Madrigal, director de la asociación y que está aquí y nos acompaña en esta transmisión, fue gracias a él que conocimos a don José. Don José nos ha compartido muchísimo conocimiento sobre metodologías que él usa y sobre cómo aproximarnos al trabajo en comunidades. Esta noche, por eso, queremos sacar un ratito para celebrar no solamente la publicación que él acaba de hacer de este libro Abra Palabra, sino también la red que hemos logrado hacer entre nosotros en la Universidad de Costa Rica, el TCU, la Asociación de Swing y también diversos líderes comunales vinculados a nuestro proyecto. Libros como Abra Palabra son reflejo de este trabajo en conjunto que nos gusta hacer, de la vocación que compartimos por hacer comunidad y de trabajar solidariamente, algo que es muy necesario en las ciencias sociales, así como en nuestras vidas particulares. El libro estará en línea para consulta libre y les estaremos compartiendo el link a lo largo de la presentación, tanto en el chat como en el Facebook de la Escuela de Historia, del CIAC y en otros lugares. El libro de don José Luis, Abra Palabra, recoge algunas reflexiones metodológicas sobre el uso de la historia oral y de la memoria, así como interesantísimas historias de comunidades costarricenses con las que ha trabajado don José. Grupos como los campesinos de Potrero Grande, trabajadores tuneleros del Instituto Costarricense de Electricidad, jornaleros del café, así como historias de comunidades indígenas, por ejemplo en Curré, entre otras. En su libro, don José ha afirmado que él simplemente fue siguiendo el mágico camino de las palabras y encontró gente, sus mundos y sus formas de vivir detrás de esas historias. Yo creo que las personas que estamos hoy acá en esta transmisión, de alguna manera nos sentimos interpelados e interpeladas por esas palabras. Nos interesa conocer más sobre el potencial de la historia de vida y creemos en la importancia que tiene la historia oral. Don José ha querido lanzar su libro por medio de la Escuela de Historia, donde estamos en este momento, ya que a él le interesa compartir con los y las jóvenes estudiantes toda esa experiencia que él ha acumulado en sus trabajos de campo. Quiero agradecerle de nuevo a don José por querer compartir con nosotros este momento tan importante y felicitarlo de nuevo por la publicación de su libro. Hoy en día, especialmente en el contexto de la crisis sanitaria que estamos viviendo, se vuelve muy necesario repensar en la importancia de la memoria de las historias de vida. Temas como este los vamos a abarcar en nuestra discusión más adelante con el panel de invitadas e invitados que tenemos hoy. Pero para comenzar, vamos a iniciar escuchando a don José Luis Amador. Él se va a referir al trabajo que está plasmado en ese libro, Abra Palabra, la magia de las historias de vida. Él nos va a comentar lo que ha querido plasmar en este libro, su trabajo, sus inquietudes. Y luego de que él termine de comentarnos esto, pasaremos a intervenciones de 4 panelistas que tendrán 15 minutos para hacernos un comentario sobre los aportes de este nuevo texto. Una vez finalizados estos comentarios, vamos a pasar a una sesión de preguntas. Por eso quisiera invitar a todos y todas que nos envíen cualquier pregunta, intervención, comentario que tengan a el chat que tenemos debajo de la transmisión. Los estaremos recogiendo para planteárselos a los panelistas y a don José. Bueno, entonces sin más, de nuevo, muchísimas gracias por unirse a este evento.
y vamos a conversar un poquito con ustedes que nos están viendo allá y con nuestros invitados e invitadas sobre la magia de las historias de vida. Entonces, adelante, don José. Hola, ¿tenemos sonido? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, primero que todo, el agradecido soy yo, definitivamente. Primero que todo, un saludo a todos y una bienvenida. Esta ocasión es un motivo de alegría. Me siento muy feliz de poder estar aquí compartiendo este y presentando este libro que recoge una serie de experiencias profesionales de 30 años, como decía doña Sofía, todas ellas caracterizadas por un elemento en común y es el uso de la historia de vida. Un poco para ubicar a las personas que se vienen acercando y que nos escuchan, cuáles son este, estos trabajos que se reseñan en este libro. En 1984 hacemos un análisis de historias de mujeres campesinas con el IDA, Instituto de Desarrollo Agrario, en aquel momento, actual INDER. En 1992 se realiza un estudio de historias de vida de tuneleros del ICE. En el 94 realizamos un trabajo con historias de vida de fundadores y antiguos funcionarios del ICE. Esto durante mi paso al frente de la oficina en el ICE de Desarrollo de Patrimonio Histórico y Cultural, cuando estuve en la creación del Museo Histórico del ICE. Posteriormente, inicia un periodo de actividades en el sur del país con la etnografía de la comunidad indígena de Curré en el 2002, en el 2007 una etnografía de la comunidad de Parcelas de Ceibo en Buenos Aires y para el 2008 un trabajo con gente de origen chiricano en el lugar llamado Potrero Grande de Buenos Aires, trabajo que culminó de una manera muy hermosa hace poco con la creación del Día de la Persona Chiricana. Finalmente, hace unos años, colaborando con el Museo Nacional, realizamos unas etnografías en las antiguas fincas bananeras de Palmar Sur, en Osa. Todas estas actividades, como les digo, están reseñadas en el libro y hay un par de actividades que ya no logran estar en el libro, pero las menciono porque son trabajos inconclusos con historias de vida a las que les vamos en algún momento vamos a incursionar en ellas, que son una serie de historias de vida ya recopiladas, por lo menos 6 o 7, de la comunidad de Osa, 6 o 7 personas, todas ellas de diversas etnias, todas de Osa, lo que representa esa diversidad étnica de ese cantón. Estamos trabajando la historia de vida de doña Chanita Mora, la nieta del indio Venancio de Palmar Sur, y tenemos también realizadas varias historias de vida de mayores muy importantes de Boruca que esperan una autorización de la comunidad de Boruca para culminarse este trabajo. ¿Qué tienen todos estos trabajos tienen algo en común y es que el investigador en todo lugar donde va se va a encontrar con una serie de circunstancias. Cada uno de estos sitios a donde llegamos fue un trabajo que se realizó, un producto intelectual que se generó, una vivencia personal, un encuentro con un grupo humano distinto. Es diferente hacer su maleta para irse a vivir varias semanas a un proyecto hidroeléctrico, a convivir y a dormitar en un campamento de tuneleros, o hacerla para ir a vivir durante un tiempo a la comunidad indígena de Curré. Todo esto son, además de ser experiencias
académicas, son experiencias humanas que de alguna manera van quedando presentes en cada uno de estos esfuerzos que uno ha realizado y que se expresan de algún modo en este librito. Aunque el librito no tiene un carácter biográfico, es más bien un trabajo donde en cada uno de los casos lo que se analizan son los aspectos metodológicos y se aportan algunos de los hallazgos que se alcanzaron en esa oportunidad. No obstante, de algún modo, este transitar por esos sitios es un poco repasar la historia personal de uno, la historia de vida de uno en el espacio mismo, eso sí, del ámbito profesional. Como les decía en un principio, todas estas experiencias tienen algo en común y es el uso de la historia de vida para ver, para estudiar, para comprender una sociedad, una comunidad o un proceso histórico y social. De pronto, el entrevistador, el investigador llega a una comunidad y se acerca a una persona con la que ha establecido una cita y le propone, mire, yo trabajo con historias de vida. Voy a pedirle que me cuente su historia de vida. Pareciera poco usual y, por supuesto, que significa un vínculo y un compromiso ético con esa persona con la que se está trabajando. ¿Y por qué utilizamos la historia de vida para analizar comunidades y para analizar procesos históricos? La historia de vida es diacrónica. Esto quiere decir que se cuenta en un proceso de tiempo. Hay un autor que dice, la historia pasa por la vida y la vida pasa por la historia. Si cualquiera de ustedes tuviera que contar mañana su historia de vida, tendrá que hablarnos de la pandemia, tendrá que hablarnos de lo que estamos sufriendo hoy, tendrá que hablar de que de pronto las actividades que hacíamos reuniéndonos empezaron a hacerse por internet. Y todas estas cosas que están en la vida de cada uno son del interés del investigador. La historia de vida es una totalidad. Una persona en su vida nos hablará de niñez, nos hablará de infancia, de juegos infantiles, de tradiciones, nos hablará de una escuela, nos hablará de su experiencia académica, nos hablará de una familia, nos hablará de sus amores, nos hablará del mundo laboral. En su historia de vida está la política, en su historia de vida está la salud, está la enfermedad, está el matrimonio, el amor, el desamor. Todo lo que vivimos los seres humanos, la vida, está en esa historia de vida. Y es por eso que de pronto la historia de vida se convierte en una herramienta utilísima para estudiar la historia. La historia de vida, además, tiene una particularidad y es su carácter testimonial. De pronto, la voz de la persona entrevistada pasa al primer lugar. Ya no queremos escuchar al político que está hablando, ya no queremos escuchar al profesor que está hablando, queremos escuchar a Juan, a Pedro, al trabajador, al ama de casa, a la enfermera, al indígena, al tunelero, a la persona que estaba ahí y que muchas veces no había expresado nunca su visión de mundo. Eso es otra característica de la historia de vida, convertir al hablante en un testigo de un proceso histórico. Y es que en la historia de vida valoramos la subjetividad. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar estas metodologías, ciertas discusiones que decían, no, un problema, esto es un problema en historia, tenemos que cuidarnos de la subjetividad, porque la historia es objetividad. Pero resulta que de pronto descubrimos que hay una subjetividad que es un hecho y es una realidad, porque es lo que esta persona está pensando. Y cuando confrontamos muchas subjetividades, llegamos a entender el proceso, llegamos a entender la mentalidad, llegamos a entender lo que está pasando en una comunidad. Por supuesto que no nos quedamos en el mundo de la percepción personal, sino que todo esto, por una razón de rigurosidad,
lo vamos a confrontar con muchas fuentes, pero lo importante es esta valoración de la subjetividad. Adelantándome un poquito en estas palabras, quiero contarles que en determinado momento algunos profesores me decían, ¿cómo vas a, no vas a hacer literatura? Garantizanos que no vas a hacer literatura. Porque en algún momento en mi vida estuve traveseando con textos, con temas de literatura y de poesía, y había un temor a que hiciera literatura y no hiciera ciencia, que era lo que se nos pedía en aquel momento a cualquier estudiante de terciario, ¿no? Y yo decidí en determinado momento que, y no lo digo yo, lo dicen incluso los teóricos, hay un elemento literario y hay un elemento estético que es propio del carácter originalmente oral de la historia de vida. Eso no nos impide ser rigurosos, todo lo contrario, es una cuestión profesional ser riguroso. Si algo me molesta es ver esos textos que se convierten en poesía, en literatura y se nos presentan como antropología. Yo creo que se puede trabajar con lo estético sin abandonar la necesidad de llevar adelante un proceso científico, de arribar a conclusiones a través de metodologías científicas. El asunto al que quería llegar y que quería compartir con ustedes y por qué estamos trabajando con historias de vida es que finalmente queda claro por qué la biografía, la historia de vida de una o más personas se convierte en la historia de un pueblo, en el análisis de un proceso. El gran reto para mí, quería contarles, fue la realización de la tesis de los tuneleros, mi tesis de licenciatura. Tengo dos tesis, la de licenciatura y la de maestría, pero el gran reto fue la de los tuneleros porque yo había realizado antes una indagación, como les conté, para el Instituto de Desarrollo Agrario, donde había realizado análisis de historias de vida. Sin embargo, en esa oportunidad había de alguna manera elaborado, había generado una metodología ad hoc que había funcionado muy bien y hasta el día de hoy sigo valorando muy positivamente la metodología que había generado en aquel momento. Sin embargo, en un nivel académico, en una universidad de la estatura de la Universidad de Costa Rica, no basta con utilizar una metodología y llegar al final a un resultado. Hay que comprobar que epistemológicamente aquello tiene sentido y que la lógica que estás utilizando se sostiene de algún modo en la teoría del conocimiento. Y debo decir que tardé años cargando las historias de vida, buscando una forma de aprender o descubrir cómo analizar esas historias de vida, por una razón muy sencilla que tal vez no sea problema para los antropólogos del día de hoy. En aquel momento habían una gran cantidad de textos que hablaban teóricamente del trabajo con historias de vida, pero no había nadie que te dijera así se analizan y así se hacen. De manera que hubo que llegar de alguna forma a establecer y abrir esos mecanismos y pienso que hubo dos grandes aportes. Uno fue y dos grandes retos. Uno de esos retos era en el campo del análisis y el otro era en el campo de la comunicación. En el campo del análisis, nada más dejarles esta imagen. Como investigador con testimonios orales, hacemos grabaciones. Esas grabaciones luego se convierten en textos. Imagínense a este investigador ya no en la comunidad, sí en su escritorio con 20 testimonios orales transcritos y con la necesidad de convertir eso en el análisis de un proceso que estaba viviendo una comunidad, un grupo, en este caso los tuneleros. Y luego el segundo momento era todo aquel bagaje de información, cómo convertirlo en un texto conjunto
en cómo convertir todo esto en un discurso donde todas aquellas voces se unieran de una forma polifónica para que ellas mismas fueran contando y ellas mismas analizando los procesos que estaban viviendo. Estamos limitados de tiempo, pero quiero dejarles una imagen que sé que les va a interesar. Estoy en el proyecto Ventanas Garita, en el proyecto hidroeléctrico Ventanas Garita, en Turrúcares de Alajuela. Un muchachillo ahí que cargaba a duras cuestas un bachillerato en antropología y conseguí el permiso de algunas jefaturas del ICE para hacer unas entrevistas y poder hacer unas historias de vida que quería hacer en aquel momento. Ese era mi sueño. Y empecé a trabajar y empecé a hacer y me dijeron, ¿a quiénes querés entrevistar? Permítame hablar con los mayores, con los más viejos. Y empiezan a aparecer tuneleros. El primero de ellos, y contame, ¿dónde naciste vos? Bueno, yo soy de Río Macho. Y el otro, bueno, yo soy de Cachí. Y el otro, bueno, yo soy de Puricil, de Orosi. Hombre, pero estamos en Alajuela y todos son de Río Macho. Había dado con una beta, la beta de los tuneleros, los cartagos que llaman dentro del argot del ICE, que ya muchos de ellos no deben estar, los cartagos, y todos tenían una característica. Su infancia estaba sumergida en el mundo agrícola del café. Eran antiguos jornaleros del café de la hacienda Cachí, que es por cosas de la vida, por cosas de la historia, no por el azar, sino por una serie de procesos que luego en nuestra tesis develamos, se habían convertido, su vida los había transfigurado en obreros de la construcción de túneles. ¿Qué había pasado con ellos cuando habían perdido su sombrerillo de lona y lo habían cambiado por cascos? Sus pies descalzos habían adquirido botas, su pala se había, de macheteros, de peones, se había convertido en una inmensa máquina de hacer túneles. Todo este proceso estaba ahí en las historias de vida. Y si no lo estaba, lo íbamos a preguntar porque empezamos a entender esta historia. Pero además de eso, no nos conformamos con esto. Queríamos saber cómo ese proceso había cambiado la cultura de cada uno de ellos, cómo ese proceso había cambiado la cultura de sus hogares. Y entendimos por qué antes no utilizaban papel higiénico, antes no tenían baño diario. Nos parece chistoso, pero en las haciendas cafetaleras de aquella época no había agua corriente en sus casas, no sabían lo que era dormir en un colchón, hubo dietas que empezaron a cambiar y todo esto propiciado por el ambiente laboral, pero no solo cambiaron sus familias, cambiaron las relaciones de los tuneleros con sus hijos, con sus esposas, con sus hijos. Llegó un nuevo salario, hubo que aprender a manejar, hubo todo un desquiciamiento a veces porque no se sabía manejar aquellas cantidades de dinero. Y entonces Cachí se transformó también y todo eso empezó a surgir de aquellos testimonios orales y a convertirse en hallazgos que podíamos y teníamos que ir vertiendo de una manera técnica, y nos propusimos también que fuera bella y que fuera hermosa. Y ahí están esos textos que pueden en algún momento consultar. En el trabajo se hace una pincelada de este trabajo y se sigue con los otros que ya fueron más fáciles de realizar, por lo menos en el campo metodológico, porque ya sabíamos este ABC. Creo que metodológicamente estos dos aspectos, el análisis, la metodología de análisis y la técnica para verter resultados, fue, digamos que, nuestro aporte a este nivel. Yo los dejo por aquí, por ahora. Estamos sobre el tiempo. Solo les robo 2 minutos más para hacer un reconocimiento a las personas que han tenido que ver con la finalización de este trabajo y con esta presentación hermosa que tanto agradezco. Este libro
está dedicado a Gisela Gutiérrez Monge y a Lidiet Madden, quienes me invitaron a hacer mi primer trabajo con historias de vida. Tuvieron esa confianza y me metieron en esto, a quien tanto les agradezco abrirme esa puerta. Reciban mi agradecimiento las personas de Silvia Castro y Carmen Murillo, antropólogas, autoras del prólogo y la presentación del libro. Quiero agradecer de todo corazón a los promotores de este evento, a la profesora Sofía Vindas y sus estudiantes de trabajo comunal universitario del Grupo Herencias, y especialmente a Daniel y a Jocelyn por todo el aporte que han hecho en estos días, haciendo desde el afiche, organizando cosas, etc. Al ingeniero Eric Madrigal, presidente de la Asociación de Swing y Bolero Costarricenses, investigador cultural y por accidente ingeniero, para decirle que gracias, porque él fue el que de alguna manera propició, me contactó con los señores del TCU y también se casó con esta idea, y gracias por todo su aporte. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a David Díaz Arias, quien a su gentileza debemos que el libro vaya a estar en un sitio, en un reservorio del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica, cuyo link estaremos pasando y esperamos que ustedes puedan accesarlo. Y finalmente, por supuesto que a las personas que nos acompañan hoy, las antropólogas Paula León y Margarita Bolaños, compañeras intelectuales de muchos años, y la historiadora Patricia Badilla, quien ha sido una persona que de lejos ha tenido siempre un vínculo conmigo en este andar de las historias de vida. Y finalmente, a los compañeros del grupo de Facebook Pensando el Sur, porque ese grupo de personas, muchos de ellos de la zona sur, son el vínculo con el que me relaciono permanentemente en mis intercambios y en mi labor de proyección cultural hacia el sur. Y quiero contarles que este libro que se publica hoy, que este es un ejemplar de unos poquitos físicos que se hicieron solamente para algunas universidades, las bibliotecas, porque todo este trabajo fue costeado por mi persona. Esto lo he considerado el primer ejemplar, la primera publicación de Ediciones Pensando el Sur. He llamado a estas ediciones con su nombre, y el símbolo va a ser y será el árbol de Venancio, el árbol sagrado de Palmar Sur, el famoso árbol de Venancio, el ceibo del sur. Muchos de ustedes saben lo que significa. Muchas gracias, a la orden, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, don José. De nuevo, es un placer para nosotros escucharlo, compartirnos todos esos años de aprendizaje. Y de nuevo, yo quisiera hablar por los estudiantes y las estudiantes del TCU, que también estamos muy agradecidos por lo solidario que ha sido usted con compartirnos su conocimiento. Bueno, algunas precisiones antes de seguir con nuestros panelistas. Primero que todo, les recuerdo que porfa hagan sus comentarios en la transmisión aquí en el Facebook Live. Estamos revisando los comentarios que ustedes están poniendo. Quisiera agradecer por todas las personas que están viendo esta transmisión. Estamos más de 60 personas y entonces es un privilegio que estén acá con nosotros. Entonces vamos a estar revisando las preguntas que ustedes van a estar poniendo ahí para podérselas hacer a los panelistas y a don José más adelante. También quisiera recordarles una cosa: en los comentarios del Facebook pusimos el link donde va a estar disponible el libro. Es una página del CIAC. En esta red va a estar en línea el libro disponible en los próximos días, entonces porfa esténlo revisando para cuando esté actualizado ahí el libro, pero ese es el link que les estamos poniendo ahí. Lo vamos a seguir colgando para que a nadie se le pierda el link donde va a estar el libro publicado y de libre descarga también. Ahora sí, entonces pasemos con doña Margarita Bolaños.
Em, Margarita Bolaños es antropóloga social. Ella va a comenzar esta serie de comentarios de nuestros panelistas. Ella es catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo una licenciatura en antropología social y una maestría en historia en la Universidad de Costa Rica. Ella realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Kansas también. Sus publicaciones abordan varios temas desde el área del desarrollo rural, la trayectoria de las poblaciones indígenas costarricenses en el Valle Central de nuestro país, así como la historia de la antropología centroamericana. Doña Margarita nos va a hacer algunos comentarios pertinentes sobre el libro. Quisiera recordarles que tenemos unos 10, 15 minutos por panelista y yo les voy a estar enseñando un papelito cuando falten 5 minutos para mantener la dinámica. Y entonces, sin más, los dejo con doña Margarita. Muy buenas noches a todos y todas. Es un placer comentar el libro de don José Luis. Y José Luis fue mi estudiante. Éramos, yo creo que muy jóvenes en aquella época, hace 30 años. Bueno, yo todavía me consideraba muy joven, entonces eh, poder tener un estudiante tan inquieto fue un gran reto para mí. Hice una presentacioncita y la voy a poner para a ver si aparece acá. Hijo de Dios. Esto será. Esperen un momentico. Caray, un momentito. Tengo que llamar al criterio experto. Pero mientras No se tanto preocupe, voy a no se preocupe, aquí la esperamos. Les decía que el link al libro lo estamos colgando en, en los comentarios, para que recuerden que va a estar colgado ahí, próximamente va a estar disponible, y ya que ahora doña Margarita ya pudo compartirnos su pantalla, entonces seguimos con la presentación de ella. Doña Margarita, vieras que estás en mute, no te escuchamos. Te estoy solicitando que reactives y el gatito. ¿Puedes activar el sonido? ya. Listo. Ahora sí me oye. ¿Aló? Perfecto, Sí, te muy escuchamos. bien, perfecto. Entonces son dos momentos. Uno cuando José Luis está en proceso de formación y búsqueda, y luego el segundo momento son los aportes de José Luis al entendimiento de la diversidad cultural del país y los conflictos que de esa comprensión de esa diversidad cultural se derivan. El primer momento de su vida estudiantil, Carmen Murillo lo expresa muy claramente. Dice, a lo largo de su práctica profesional, José Luis ha enfatizado en una de las herramientas más poderosas y significativas dentro del arsenal clásico de la antropología, la historia de vida. Con ella se lanza al encuentro de múltiples personas que como testigos vivenciales de su tiempo y espacio articulan el relato de sus vidas. Esto es Margarita, muy disculpa que te importante, esto es una interrumpa. síntesis. Vieras que no vemos la pantalla que nos estás compartiendo para que sepas. ¿No me están viendo? Te vemos a Eh, vos y te Qué escuchamos, pero curioso. no vemos la presentación para que sepas. Entonces debe ser que documentos, solo que me desconecte del teléfono, yo creo. Sí, que quizás. ¿Ahora la ven? No, No, no la ven.
Vemos como tus documentos. Ahí, ok, entonces hay que cerrar aquí. Perdón. Voy a iniciar de nuevo porque si lo abro ahí sí se ve, ¿no? Mm, yo no la veo. Aló. No sé si mis compañeros la ven. Ay, qué tira. Una vez que escoge la pantalla donde tiene el material que quiere compartir, le da al botón de abajo que dice compartir. El verde, sí. Sí, pero eso fue lo que hice ahora. Eso fue lo que hice exactamente ahora. Dice sí compartir. Aquí está, se supone que está Ya. Ay, compartiéndolo. perfecto. Ahí sí se ve. Ok. Ahí está ya. Entonces, bueno, repito que son los dos momentos, ¿verdad? Y ese primer momento es el de estudiante, esa síntesis que hace Carmen Murillo me parece que la representa muy bien. Es decir, por qué el interés de José Luis por las vivencias, por la historia, porque además trasciende el tiempo y el espacio. José Luis va en sus 30 años entre el pasado, el presente, el futuro, y trasciende su espacio personal como el espacio de las mismas personas que él investiga. Lo que hice fue, porque yo he hecho un poquito de trabajo sobre la investigación de la historia de la antropología en un librito cuando llamé Eugenio Bossoli, y nosotros hicimos una especie de cronología y pusimos 5 periodos para el desarrollo de la antropología centroamericana, en el que nosotros inscribimos a José Luis, porque una de las obras analizadas fue precisamente la de José Luis. El tercer periodo, que va de 1970 a 1985, es el que mejor representa la visión y el trabajo que hace José Luis en antropología. Aunque está en transición, porque ese es un periodo que termina e inicia en 1985 al 2000, eh, él hace una transición, hace un puente y es un buen ejemplo de cómo dos etapas de la antropología centroamericana él logra trascenderlas. Esta de 1970 a 1985 se enfoca en la violencia, en la lucha étnica y campesina, la violencia de género, el deterioro ambiental y el fracaso de las políticas de modernización e integración de las sociedades rurales entre 1970 y 1985. La siguiente, que va de 1985 al 2000, son los estudios antropológicos y las alternativas populares de desarrollo, la economía informal, la sostenibilidad de sistemas tradicionales de producción, el ecoturismo, el desarrollo, desarrollo sostenibles y nuevas alternativas. Ese inicio es el inicio de la globalización. Y José Luis se mueve en esos dos periodos. Pero realmente a él lo cautiva ese que va entre 1970 y 1985, que nosotros lo denominamos como confrontación teórica en la disciplina y enfrentamiento de la crisis sociopolítica. Y ahí decimos que en esa década se abordan procesos de transculturación entre los indígenas, la modernización de sus comunidades y de las comunidades campesinas tradicionales. Los estados forman o toman parte activa de los proyectos de modernización del agro y de las zonas industriales urbanas. Centroamérica se articula en la construcción con la carretera interamericana, ampliando las esferas de interacción económica, política y cultural. La expansión agrícola encuentra su verdadera frontera en esa época y las luchas campesinas surgen, ¿verdad? Y marcan los conflictos por la tierra. Esto lo vemos nosotros como el pulso entre la modernidad y la supervivencia diaria de las comunidades rurales. Así que fue muy fuerte realmente en ese periodo. José Luis ayer me contó una historia. Yo quería hacer la historia de su de vida como estudiante y pues me grabó bastantes textos
que yo percibía, pero no me acordaba. La verdad, ha pasado mucho tiempo, hemos sido siempre amigos, pero una de las cosas que me contó me dejó muy impresionada fue cuando fue a un trabajo de campo que lo conmueve profundamente. Fue precisamente en Orosi, en un curso de métodos de investigación, y que la profesora le dice, bueno, tuvo que quedarse a dormir ahí, cosa que él tenía dificultades para permanecer en grupos porque se consideraba a sí misma que en esos años algo tímido, y, y lo hicieron caminar al día siguiente para que definiera su tema de investigación. Camina rumbo hacia Palomo, ¿verdad? Con mucha preocupación, muchas cargas, carga de su vida, la carga laboral, pensando que quizás él no podría ser antropólogo, y en su caminata se encuentra unos trabajadores de café que le comparten su historia, y al regreso, ya al atardecer, lo narra muy bonito. Ahí lo tengo en un texto, pero no tuve el expertise para ponerlo, incorporarlo. Él, bajando la cuesta de Palomo, dice, le encantó la experiencia, dice, yo sí puedo ser antropólogo. Es decir, es también parte de su reto personal, ¿verdad? Y del interés por la historia, por las historias de vida, tiene que ver también con su experiencia profesional. Es su metamorfosis. Y me envió ese dibujo que tiene esa mariposa morfos, porque cuenta de que él, bajando, se encontró dos mariposas, y esas mariposas fueron como un símbolo para él, para decir, yo sí puedo ser antropólogo. Y me encantó esa historia. Yo digo que podría eh, escribir algo de esa historia profesional de José Luis en estos 30 años, también de manera muy, muy poética y literaria, tal y como es él. El segundo momento es su vida profesional. Y él, en la conclusión, dice algo que también me gustó mucho de ese libro. Dice que detrás de cada biografía y cada investigación está el trabajo profesional del investigador, la rigurosidad metodológica, las horas de estudio y reflexión para interpretar el contexto histórico, social, cultural o ideológico en el que suceden esas historias. Es la historia de vida. Es una estrategia para mirar la sociedad en que está inserto el hablante. Si algo tiene José Luis, es que él se interesó por la gente, es decir, no los procesos puramente sociales o culturales. Es decir, siempre descubrió que en esos procesos profundos habían personas, y esas personas tenían historias que contar, y que a través de esas historias él podría narrar procesos como, por ejemplo, que él dice, me lo atribuye, que yo le decidía, la modernización del ICE y lo que significó el Instituto Costarricense y de Electricidad para Costa Rica, para la modernidad costarricense, como una institución emblemática, eh, poderosa en la transformación de la sociedad costarricense. José Luis logra hacer un trabajo muy hermoso desde la visión de la gente, y ese texto nosotros lo ponemos en el libro como un ejemplo de esa transición de cómo se interpreta la modernidad, los conflictos de la modernidad a través de la vista y la visión de las personas. Y ese es el libro que se llama El ICE, un símbolo de 50 años después, apuntes sobre la historia y la cultura del ICE y su gente, repercusión social y económica del Instituto Costarricense de Electricidad. Esa obra es una obra muy representativa del periodo. Y su producción intelectual uno la podría dividir en los dos periodos, del 70 al 85 y del 85 al 2000, y ahí él las ha mencionado, los tuneleros, es decir, es la transformación de la sociedad rural costarricense, la expansión del Estado, las contradicciones que tiene realmente la modernidad, las crisis que genera la modernidad, porque la transformación que sufre Cachí y Orosi eh, en esta etapa, en esta segunda etapa de la Segunda República, son fuertes. Realmente nosotros, yo había trabajado con anterioridad, Cachí y Orosi habían sido comunidades indígenas que luchan hasta finales del siglo XIX y todavía hasta principios del siglo XX por las tierras comunales.
y la llegada y la afluencia de gran cantidad de jornaleros a esas zonas por expropiaciones que se habían hecho, se forman enormes fincas cafetaleras. Esa parte la recupera, es decir, todo ese conflicto, todas esas quiebres y rupturas de la historia de una comunidad, José Luis las presenta con gran interés. Por eso a mí también se une conmigo en el interés, porque había conexión, ¿sí? Había karma ahí, como que nos pusimos de acuerdo en una región, también con el trabajo que había realizado Nancy Cartín, que nosotros decíamos que esa zona, ese Valle de Orosi, es Doña probablemente Margarita. una de las zonas más bellas. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, 5 minutos. Ya termino acá. La segunda etapa es cuando José Luis sale, digamos, del Valle Central, se va al sur para descubrir probablemente una de las regiones más diversas culturales de este país, con más confrontaciones sociales, eh, ¿verdad? Impactadas precisamente por la modernidad, por, por la expansión del Estado, un Estado que había estado ausente y que logra eh, penetrar esas regiones a medias, ¿verdad? A medias, con muchas ausencias y debilidades, y con José Luis recupera en esa tradición, pasando, transita del pasado al presente y evoca el futuro con mucha fluidez, porque logra realmente plasmarlo a través de la lectura de la misma gente en las historias de vida. Bueno, eso es lo que yo tendría que decir de mi aporte. Creo que José Luis ha hecho un trabajo excepcional, escribe maravillosamente, eh, es, si alguien, un profesor ha tenido que decir que ha tenido un estudiante tremendamente inquieto, creativo y diverso, es José Luis. Don José Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Margarita. Pasamos entonces con la intervención de Patricia Badilla Gómez. Patricia es máster en Historia de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es docente e investigadora jubilada de la Universidad Nacional de Costa Rica, donde fue directora de la maestría aplicada en Historia. Además, se ha desempeñado como vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad. Ha desarrollado varias investigaciones, especialmente en el campo de la historia oral y la divulgación histórica. Doña Patricia va a hacer una intervención también sobre el libro Abra Palabra. Les recuerdo, por favor, colgar cualquier comentario, duda que tengan en el chat del Facebook Live. Estamos revisándolo y estamos muy honrados de contar con su presencia. Estamos viendo todos sus comentarios y muchísimas felicitaciones que le están escribiendo ahí a don José. Ok, los dejo con doña Patricia. Buenas noches, apreciados colegas. ¿Me logran ver ahí? Sofía. ¿Usted sí? Te escucho, pero no te veo. Sí, ya vamos a ver qué pasó, porque hemos tenido aquí todo bien y en este momento no. Un segundito, porque no sé, he estado aquí, perfecto, no me he movido y no sé por qué en este momento no veo el video, se detuvo el video, ahí estoy. Ya, ahí está. Bueno, buenas noches, apreciados colegas, comentaristas, estudiantes que nos acompañan en este diálogo. Yo en primer lugar quisiera agradecer a los y las organizadoras de este diálogo, de esta conversación de esta noche, por la oportunidad que me brindaron para leer este libro y además poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones que me suscitó la lectura. Y además quisiera reconocer a José Luis, su gran esfuerzo, su gran trabajo constante a lo largo de 30 años y que se condensa en este libro que hoy estamos aquí comentando. Yo diría para empezar que el libro sin duda alguna ofrece una guía metodológica tanto para la academia, para los
antropólogos, historiadores, estudiantes, pero también puede ser de gran utilidad para aquellas organizaciones sociales que puedan estar interesadas en los procesos de recuperación de la memoria histórica. Entonces, yo voy a articular mi comentario muy relacionado con la importancia del uso de la historia oral y en particular del aporte que la historia oral puede hacer para la recuperación de la memoria histórica. Sin duda, la historia de vida en particular, tal y como lo reconoce el autor, y las fuentes orales en un sentido más amplio, han sido utilizadas por la academia para incursionar en aquellos territorios donde las fuentes tradicionales, escritas o documentales, no logran penetrar. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos ha llevado a justamente utilizar, incursionar con la fuente oral. Pero también ha estado en manos de sectores de la ciudadanía, en ocasiones con apoyo académico, orientados a leer y recrear el pasado a partir del presente. Para el autor, la historia de vida constituye narraciones en las que sus informantes cuentan su biografía y que él obtiene a través de las entrevistas. En el campo de la historia oral podríamos añadir también las autobiografías que son escritas directamente por los protagonistas, ¿verdad? Además de entrevistas colectivas que en lo particular yo he utilizado a través de grupos focales donde los y las protagonistas de diversos acontecimientos históricos comparten sus puntos de vista mediante un diálogo inducido, ¿verdad? Mediante preguntas problematizadoras para generar una discusión e incluso contrarrestar o contraponer visiones distintas sobre los mismos hechos vividos. También en la historia oral hemos hecho hemos usado también fotografías que pueden también inducir y estimular la reflexión de diversos, digamos, momentos históricos que han vivido estos participantes. Yo comparto, por supuesto, las características que el autor expone en su libro con respecto a las fortalezas o potencialidades que tienen las historias de vida y las fuentes orales, en lo que se refiere a su dimensión diacrónica, su carácter subjetivo, la peculiaridad que tiene el testimonio de subvertir el orden del anonimato, entre otros. Pero yo agregaría quizás otras dimensiones que no explora o que no expone ampliamente José Luis y que constata justamente su libro. Por ejemplo, la historia oral como estrategia se caracteriza porque produce un conocimiento inductivo y por eso los historiadores y las historiadoras que los utilizamos las apreciamos porque nos lleva a ese conocimiento inductivo, a lo particular, acercarnos a penetrar en esa mirada microhistórica, sin despreciar, claro está, las dinámicas complejas entre lo macro y lo micro, que también se pueden ver a través de los espejos de lo local, de lo particular, en los planos de la cotidianidad o de las interacciones complejas entre el accionar individual y colectivo. Esos son parte de esas fortalezas que nos permiten estas estrategias de tipo cualitativo y particularmente útil resultan para lo que se refiere a la reconstrucción de entramados de redes sociales, tal como los procesos de clientelismo político que han sido objeto de estudio de mi parte. Yo me atrevería a decir que este enfoque resulta un antídoto contra las peligrosas generalizaciones y llamadas, entre comillas, leyes del desarrollo histórico. Por ejemplo, el libro José Luis Amador nos permite o nos lleva a ver la diversidad de tendencias del desarrollo histórico en las localidades que pertenecen a una misma región, que en el sur costarricense. O sea, ahí mismo vemos un abanico de procesos históricos, ¿verdad?, que convergen en una misma región. El enfoque testimonial puede producir también visiones renovadas sobre los marcos explicativos convencionales
y producir una ruptura de tipo epistemológico. Esto lo subrayo porque es mucho más que simplemente utilizar una herramienta más o una fuente de conocimiento. En realidad cuestiona profundamente una forma de producción de producción de conocimiento. Y me parece que también pone en cuestión la forma de articulación entre el sujeto investigador y el sujeto investigado. Esto, evidentemente, José Luis lo deja clarísimo a lo largo de sus páginas. También podríamos mencionar que la estrategia de la historia oral puede recoger una amplia variedad de construcciones de sentido, y para eso nos adentramos en el testimonio y en la historia de vida, porque expresan esas formas de construcción de sentido que son expresadas y reelaboradas por los mismos actores, por los protagonistas de los mismos hechos históricos. El enfoque también tiene un gran impacto político y por esto, es decir, por el impacto político, creo que puede tener también una incidencia muy importante en el desarrollo de agendas, a nivel de ciudadanía. Es decir, puede tener repercusiones importantes digamos, en los énfasis que las agendas ciudadanas pueden tener. Yo sobre este tema quisiera referirme a 3 repercusiones que el libro de José Luis nos permite ver, pero además voy a adicionar algunos ejemplos provenientes de otras experiencias de trabajo en torno a la memoria histórica, porque también podrían complementar mis argumentaciones. Hay 3 ámbitos, ¿verdad?, que me parece a mí que contribuyen mucho a los trabajos de historia oral y de reconstrucción de la memoria histórica. Uno tiene que ver en el ámbito de los derechos humanos, otro en la construcción de ciudadanía activa, y el tercer nivel en el plano de la reconstrucción de identidades colectivas. En el ámbito de los derechos humanos, podríamos decir que la memoria histórica se ha convertido en una práctica de resistencia de los pueblos y se puede considerar como un derecho ciudadano que deberían ejercer los actores sociales para situarse en historia, para apropiarse de ella. Y se podría afirmar que se ha convertido también en un ejercicio relevante de la vivencia de la ciudadanía. ¿Por qué digo que se convierte en un pilar, en un eje que permite potenciar la construcción de ciudadanía? Porque justamente el acercamiento del pasado, el conocimiento, la interpretación, pero sobre todo la apropiación del pasado, es una tarea que en manos de la ciudadanía puede convertirse en un recurso poderosísimo contra la amnesia, contra el ocultamiento, contra el silencio en que ha incurrido reiteradamente la historia oficial. Se podría decir y afirmar que es una herramienta para traer al presente hechos, acciones o prácticas que la ciudadanía no está dispuesta a permitir que se repita, o bien es el caso de movimientos, por ejemplo, de los familiares de detenidos y desaparecidos en América del Sur. En efecto, en otros países como en España, como en Argentina, en Chile, e incluso en El Salvador a nivel centroamericano, se han inducido, se han llevado a cabo procesos muy interesantes, ¿verdad?, de reconstrucción histórica de hechos dolorosos, traumáticos, como el terrorismo de Estado, las dictaduras, la violación de los derechos humanos que dieron como resultado miles de muertos y desapariciones en estos países, lo cual ha dado pie a la creación de comisiones de la verdad, a la creación de museos de la memoria, archivos de la palabra, audiovisuales, películas, murales, que de alguna manera también recogen visiones que se contraponen bastante a las versiones oficiales, ¿verdad?, que de alguna manera han silenciado las voces de estos protagonistas. Podríamos citar el caso de las mujeres de Plaza de Mayo en Argentina, de las abuelas de Plaza de Mayo, que son admirables, ¿verdad?, por sus conquistas, por la legitimidad y el reconocimiento nacional e internacional que ellas han logrado y la persistencia hasta nuestros días. En el libro de José Luis Amador se puede ilustrar
una lucha por la defensa de los derechos humanos de la comunidad indígena de Curré, que a través de la recuperación de su propia historia también se ha revertido en un proceso de búsqueda de respeto y reconocimiento material y simbólico de su cultura y de supervivencia étnica. Esto lo demuestra José Luis claramente. Y además nos ilustra la complejidad del pesado entramado institucional y estatal. Estamos hablando del proyecto hidroeléctrico del ICE y sus repercusiones en la continuidad de un proyecto étnico. Todo este tejido es posible comprenderlo por el minucioso acercamiento a la memoria del pueblo cruceño. Continuando con mi contribución, me había mencionado que la reconstrucción de la memoria histórica del pasado a través del testimonio oral y de la viva voz de sus protagonistas forma parte para mí debería formar parte de las agendas ciudadanas, ¿verdad? Y también es para mí una arma muy poderosa para apropiarse más conscientemente de aquellas conquistas sociales que no queremos perder, que se quieren fortalecer y preservar, ¿verdad? Creo yo que en el caso costarricense las conquistas sociales, por las garantías sociales, por el Código de Trabajo y por el Estado Social de Derecho, deberías convertirse en una agenda de memoria histórica, porque podríamos continuar luchando, teniendo presente, trayendo al presente siempre que fueron conquistas históricas que no podemos perder. Eso podría constituir eventualmente una agenda de trabajo sobre la memoria y también sobre la ciudadanía. Las experiencias en la esfera de la ciudadanía pueden hacer un contrapeso también a las versiones de la historia oficial que propulsa una visión pasiva del ejercicio ciudadano y podría estimular un abordaje del pasado más activo, ¿verdad? Y por lo tanto contrarrestar estas visiones a veces superficiales, fragmentadas, cargadas de efemérides, ritualizadas, que componen el currículum de la enseñanza de la historia a nivel formal. También considero que la recuperación de la memoria histórica como práctica, ¿verdad? Precisamente no busca memorizar fechas, nombres, obras de personajes, sino que más bien trataría de contrarrestar y hacer un contrapeso a esas narrativas idílicas, lineales y mitificadoras del pasado que usualmente se ven reflejadas en las historias oficiales. El libro que comentamos podríamos mencionar como el conocimiento y la difusión que justamente generó el proceso de recuperación de la historia local del pueblo chiricano, desembocó en la creación del Día de la Persona Chiricana, como ya nos mencionó José Luis ahora, celebración que se hace ahora cada 26 de mayo, lo cual podría constituir un ejemplo de la reivindicación ciudadana sobre el pasado en la población del presente. También podríamos mencionar el tema de el redescubrimiento de identidades colectivas, que también es un eje que ha constituido parte de la pasión de José Luis Amador, parte de su trayectoria, es un eje central de su trayectoria investigativa. Y en palabras de él, ¿verdad? Esa búsqueda del juego, los espejos, el recorrer y descubrir los laberintos de las entidades étnicas lo han apasionado en su vida. En el libro nos lleva a reflexionar y a desmitificar, por ejemplo, el tema de las esencias puras de las identidades o de la identidad, sino más bien nos lleva a constatar cómo en esas máscaras que habla José Luis Amador, en constante interacción y confrontación, las identidades se conforman en fuerzas vivas y cambiantes, ¿verdad? Es justamente lo que arroja todo el trabajo etnográfico y la convivencia que José Luis Amador realizó con el pueblo de Curré. También se desprenden estas constataciones de la experiencia etnográfica del autor en las parcelas del Seibo de Buenos Aires, donde el desarraigo y posterior apropiación del territorio
moldean la singularidad identitaria de sus pobladores, proceso que a su vez ha influido en la génesis histórica de la localidad. Para finalizar, debería mencionar que el libro José Luis Amador aporta también lineamientos muy pertinentes y muy sugerentes sobre el mundo del trabajo como forjador de identidades colectivas. Por las razones expuestas, invito a toda la audiencia a leer y a releer el libro de José Luis Amador y a disfrutar como él lo ha hecho del fascinante universo de la memoria y del testimonio a viva voz de sus protagonistas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por esa súper interesante intervención, Patricia. Yo quisiera volverles a agradecer a ustedes que están siguiéndonos en la transmisión en vivo. Gracias por estar a esta hora, después de una noche muy lluviosa con nosotros, con la celebración del lanzamiento del libro de José Luis Amador. Vamos a tener dos intervenciones más de don Eric Madrigal y posteriormente de Paula León para cerrar esta sección de nuestras intervenciones y posteriormente poder plantear las preguntas que ustedes nos están haciendo por medio del chat a los panelistas y a don José. Entonces vamos a continuar con Eric Madrigal, quien es un muy buen amigo de este TCU de la Escuela de Historia. Don Eric Eric Madrigal Venegas es ingeniero químico, es investigador y también gestor sociocultural. Él es presidente de la Asociación Cultural de Swing y Bolero Costarricenses, con quienes hemos estado trabajando desde el TCU por lo menos desde hace un año y ha sido un trabajo súper provechoso. Él se ha capacitado en políticas culturales de base comunitaria por la Flaxo. Actualmente está cursando estudios de posgrado en gestión del patrimonio cultural inmaterial en la Universidad de Córdoba. Es investigador independiente en temas del swing y bolero sobre esta comunidad muy interesante de patrimonio costarricense. Ha hecho muchísima investigación sobre historias de vida junto con don José y de manera independiente, en donde él ha aportado elementos sobre el origen del swing y del bolero costarricenses. Es integrante del movimiento Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica y realiza proyectos para el fortalecimiento de estas redes socioculturales con las que interactúa. Sin más, los dejo entonces con don Eric Madrigal. Bueno, muy buenas noches. ¿Me ven? Sí, te vemos. Ok. Quisiera primero agradecer a José Luis la invitación que me permite estar aquí conversando con todos y todas ustedes. Para comenzar, quisiera citar unas palabras del director de cine Pablo Larraín, quien dice que las personas necesitan su historia. Necesitan saber que un hombre real, una mujer real vivió aquí, no un fantasma, una leyenda de un libro. Personas que enfrentaron la adversidad y la superaron. Yo desde el año 2004 venía investigando informalmente el swing y el bolero criollo costarricense, porque yo mismo soy bailarín y portador de este patrimonio cultural inmaterial, y lo hacía pues con los recursos que tenía desde mi ingeniería química y preguntando a las personas mayores. Una actividad de búsqueda que siempre he mantenido en mi vida, también con otros pasatiempos como la observación de aves o con el origami. Y en el 2016, pues decidí empezar un proceso de formación también en ciertas áreas del campo social. Y lo primero que hice fue tomar el curso de gestión sociocultural por el Ministerio de Cultura de la Universidad de Costa Rica en la UNED. Y ahí mientras llevaba el curso de investigación, acción participativa, empezamos a hablar de historias de vida adaptadas a estos procesos de investigación. Y en pocos días también conocí a José Luis y pues él me indicó que era un investigador
en historias de vida. Y a partir de ese momento empezamos a conversar largas horas al respecto de las historias de vida, y él me hablaba de su chanita y de su indio Venancio y de su árbol el ceibo y las personas de Currey, los tuneleros y las covachas donde vivían los tuneleros. Y me fue entusiasmando bastante en este recurso metodológico. Y apareció la convocatoria a las becas taller del Ministerio de Cultura y decidí presentar un proyecto de historias de vida sobre los bailarines, primeros bailarines y bailarinas de swing costarricense. El proyecto fue aceptado, era un fondo concursable, y entonces comencé, increíble, un estudio muy arduo y muy largo que me llevó a recorrer todo el proceso de estos grandes teóricos y escuelas antropológicas y sociológicas que utilizan los métodos biográficos, desde la escuela de Chicago hasta lo más contemporáneo, por ejemplo, las historias de vida convivida del sacerdote Alejandro Moreno de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Y fui transitando en la investigación desde los métodos objetivos, positivistas, hasta los más actuales que están en el campo de la subjetividad. Y en ese proceso conocí el libro Abra Palabra. Don José Luis me lo brindó. Estamos hablando en el año 2017. Y fue increíble para mí poder observar cómo el libro Abra Palabra resemblaba lo más contemporáneo en el campo de las historias de vida. Pero lo increíble era que estaba hablando de cosas que José Luis venía trabajando desde los años 80. O sea, José Luis nos mostró un trabajo que hoy en día se considera lo más contemporáneo. José Luis fue un punta de lanza en el tema de la investigación con historias de vida, y creo que de alguna manera la antropología y la sociología costarricenses y la historia no pudieron visualizar cuán importante era el trabajo que José Luis estaba realizando. En su libro me muestra una metodología inmensamente flexible, adaptativa, situada, centrada en el autor, como dice Norman Long. Y a partir de ese momento, con el proyecto que iba a presentar en Becas Taller, entonces comenzamos un engranaje. Al principio, por supuesto, yo tenía la visión de las historias de vida como una investigación académica, pero también no me sentía bien porque yo no era un investigador académico. Entonces, aunque fui alumno de José Luis, también fui un alumno rebelde. Y eso me llevó a trabajar con él, pero también a modificar elementos, uno de los cuales fue entender que el trabajo que iba a hacer en Becas Taller no era una investigación académica, sino que tenía una implicación cultural, pero que debía utilizar toda la rigurosidad académica para que el material que se iba a elaborar pudiese quedar disponible para las investigaciones académicas futuras. De esa manera, entonces, elaboramos, porque él fue el que me fue acompañando, un proyecto con historias de vida que tiene características de encuentro intergeneracional, con señores de la vieja guardia del swing, las personas mayores, y un grupo de muchachos y jóvenes, y que iban a escuchar esas historias de vida, pero no como investigadores, sino como cuando el hijo se acerca a su padre y le dice, o a su madre y le dice, ¿cómo fue que se conocieron? ¿Qué fue lo que vivieron? ¿Qué fue lo que pasó? No dejes ningún detalle por fuera y explícame.
Entonces la entrevista, por ejemplo, ya no es una entrevista, es una actitud de diálogo. Y el fundamento de todo es una transmisión de saberes, donde hay una relación sujeto-sujeto, de bailarín a bailarín, de tú a tú. Y todo esto conlleva a un elemento muy importante, que era la transformación sociocultural. Y por supuesto, como decía la anterior expositora, la reconstrucción de la memoria histórica. De esta manera integramos a José Luis también en los talleres con los muchachos, y les digo, sus talleres estaban cargados de hermosas palabras, hermosos sentidos. Por ejemplo, él les decía, hay que establecer una relación de confianza y de amistad cordial. Dejar que la persona se sienta libre y no guiada, que sea un diálogo entre amigos. Ser paciente ante las divagaciones o las dudas o los silencios. En los momentos dolorosos hay que ser respetuosos, les decía. No ir deprisa. Implicarnos en el sujeto y sus circunstancias. Encontrar preguntas en el mismo relato. Y una imagen bellísima que utilizó: ellos son un lienzo pintado por ellos mismos y su visión de vida y su entorno. Así se desarrolló esta beca taller, que generó una implicación muy importante para la comunidad del swing y para los muchachos, que a su vez escucharon las historias y las transmitieron en sus grupos y comunidades. Pero no quedó ahí, y actualmente estamos desarrollando este TCU para seguir con las historias de vida. Entonces creo que ya llevo con José Luis trabajando historias de vida como 5 años. Entonces Abra Palabra ofrece una perspectiva teórica muy bien fundamentada, muy contemporánea, pero también una praxis muy fresca, muy amigable, tal como debe ser la correcta perspectiva de las ciencias sociales, que tratan con personas y no con objetos. Cuando ustedes lean el libro, se van a encontrar un lenguaje novedoso, actual. Él nos va a hablar de conceptos mágicos, de una gesta cotidiana, de dar la palabra, de los herederos de la voz viva, del juego de los espejos. Nos invita a ser cómplices en la génesis narrativa. Nos habla de máscaras rotas, de ver el mundo desde otras esquinas, entre otros muchos conceptos importantísimos en el campo de las historias de vida más actuales. José Luis comenzó con la poesía y siguió con la antropología. Yo comencé con el baile y seguí por la ingeniería, pero los dos llegamos a las personas, a su valor y al gran valor de sus historias de vida. En Abra Palabra vamos a encontrar algo que dice este sacerdote investigador de historias de vida de la Universidad de Carabobo, que me encantó leer cuando estudiaba estos procesos, que dice: en la vida de cada cual está toda su sociedad vivida subjetivamente, que es la única manera de ser vivida que una sociedad tiene, pues una sociedad existe en sus miembros o no existe en absoluto. Con estas palabras termino y invito a todas las personas que nos están escuchando a leer esta maravillosa obra, y ojalá, si están estudiantes de historia, de sociología, de antropología, puedan leerla y valorizar el gran aporte que le ha dado don José Luis a estos campos de investigación costarricenses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a
don Eric, gran amigo del TCU, él ha sido la vía por medio de la cual nos pusimos en contacto con don José y por razón por la cual estamos todos aquí. Entonces agradecerle a él, que siempre es puente entre tantas iniciativas y que siempre, igual que don José, nos recuerda la magia en el trabajo no solamente académico, sino también el trabajo comunal y con las comunidades. Bueno, vamos bien en el tiempo. Tenemos una intervención más con Paula León, a quien les voy a presentar. Quisiera recordarles, bueno, primero que todo agradecerles por estar acá en esta transmisión, recordarles que estamos recogiendo sus consultas en el chat. Quisiera también leer al final algunos de sus comentarios muy sentidos, que agradecemos que estén compartiendo por ahí. Entonces los invito y las invito a que sigan escribiendo en el chat, porque vamos a leer algunos de sus comentarios. Y recordarles, tengo una noticia, que a las 9, al final de la presentación del libro, va a estar disponible en el link que hemos estado compartiendo en el chat. Ya va a estar disponible el libro hacia las 9 de la noche. Entonces, como para cerrar, como broche de oro hoy nuestra presentación, el libro va a estar entonces disponible en esa página y se los vamos a estar posteando otra vez para que recuerden dónde es que lo pueden descargar. Bueno, continuamos con nuestra última intervención antes de pasar a las consultas y comentarios que ustedes tengan en el chat. Les quiero presentar a Paula León Saavedra. Ella es antropóloga, actualmente es docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Paula está interesada en temas de interculturalidad en derechos humanos, calidad educativa e innovación metodológica. Ella ha trabajado en procesos de desarrollo, evaluación e investigación social y ha trabajado también con organizaciones indígenas y campesinas, grupos de mujeres, movimientos de diversidad sexual, artistas, entre otros sectores culturales. Su principal motor de acción cotidiano ha sido el intercambio de saberes y el asombro ante el trabajo de campo. Y en ese sentido, Paula nos va a hacer una intervención última donde vamos a cerrar entonces algunas de esas reflexiones tan ricas que nos han estado compartiendo las panelistas y el panelista. Y entonces, sin más, los dejo con Paula. No te escuchamos todavía, Pau. ¿Listo? Listo. Buenas noches. Agradezco a la Escuela de Historia por convertir esta noche virtual y lluviosa en un espacio para difundir el libro Abra Palabra. Agradezco también a José Luis Amador, quien generoso con sus experiencias, andanzas y pensamientos, nos comparte hallazgos, secretos y pócimas en su texto, enhebra voces, imágenes y vivencias, y también se comparte a sí mismo en los hitos de su intenso recorrido personal profesional. Y aquí está la persona, el escritor, el investigador, el poeta, que transitando en distintos paisajes y circunstancias mantiene su consistencia. Y es que si hay algo que caracteriza a José Luis Amador es la dedicación, la minuciosa alfarería con la que aborda su trabajo, siempre envuelto de cuidado y prolijidad, pero a su vez acompañado de una persistente revisión crítica que lo lleva a intensos procesos de depuración. José Luis ha recorrido trillos y carreteras con el recurso de la palabra, a veces en forma de bandera literaria y otras veces como herramienta de trabajo. Pero en ella extiende el mantel para el encuentro, una sábana amplia y mágica en la que se reúne el saber, el sentido y los afectos. En su ruta la palabra cobra vida, como textura, como compañía, como dato, como sensación y también como conexión. Resulta inevitable evocar a Roland Barthes cuando enuncia: el lenguaje es una piel, yo froto mi lenguaje contra el otro. Es como si tuviera palabras como dedos o dedos en mis palabras. Así la palabra ha sido una cuerda con la que José Luis conecta el arte y la ciencia y nos envuelve en dos universos tan complejos como provocadores. Y nos dice, en su texto nos dice: continuando el camino de las palabras y la poesía, llegué a la antropología y me acerqué a las gentes y a sus mundos cotidianos. Y la palabra se vuelve interpretación y también explicación, porque este libro es un producto académico con su intensa
vocación literaria, pero es un producto en el que convergen geografías, tiempos y vidas urdidas en el hilo honesto y didáctico de un legado experiencial que el autor nos comparte y en el que nos hace cómplices para recorrer con él sus fragmentos vitales. Y lo hace articulando la rigurosidad de la ciencia, y la cual aplica de manera altamente exhaustiva, y la dimensión sensible del arte. Pero además de este producto, como en todos los trabajos de José Luis, hay algo que es imprescindible de remarcar, y es una evidente dimensión política. Ahí, en su texto y en todos los productos de José Luis, están los trabajadores, están los hombres y mujeres constructores del día, están aquellos anónimos cotidianos que toman lugar, nombre y voz. De manera constante, la dignificación de los sujetos está presente. Esas personas que son y han sido desdibujadas en los discursos hegemónicos y que son parte de realidades subvaloradas o intencionalmente diluidas en las historias oficiales. Se trata de dar la palabra, darla, aportar el espacio, reconocimiento y legitimidad, y permitir la proyección en el tiempo de estas voces y su expansión atemporal en las vidas de quienes las leen. Este libro nos permite transitar entre la vida propia de quien recupera la vida de otros y otras, y que al hacerlo se muestra a sí mismo. Y entonces observamos cómo el fragmento vital está dotado de sentido y se integra a la explicación de su tiempo y espacio, a la construcción del contexto, hilvanado en los grandes sucesos y los sutiles eventos cotidianos. Y es que, como sabemos, y muchos de los estudiantes que nos acompañan hoy, investigar no es un acto automático, tampoco un proceso estrictamente racional desvestido de emociones, temores y asombros. En la investigación social hay un todo ocurriendo, siempre, y hay mucha incertidumbre. Hay una trama social compuesta de voces, cuerpos y miradas. Recogemos testimonios, hechos y gestos, reflexiones y expresiones, pedacitos de vida o vidas completas. Pertenencias ajenas que se hacen nuestras y que, como claramente enuncia el libro, nos permiten conectar el mundo subjetivo con un entorno sociocultural. Esa delicada urdimbre entre el relato individual y la totalidad sociocultural. O como dice Amador claramente en su texto, el salto de lo individual a lo social. En la cadencia narrativa de este libro, experimentamos cómo la vivencia de los sujetos se convierte en memoria social, cómo la vida de pobladores nos configuran pueblos, épocas, tradiciones. Asistimos a las pistas para entender ese misterio entre el cambio social y la permanencia de la tradición. Y ahí, en ese lugar difuso en el que converge la transformación y la perdurabilidad, José Luis permite vislumbrar las identidades, la pertenencia, lo común. Abra Palabra nos muestra ese potencial de la historia de vida como recurso para desentrañar procesos sociales. Él lo dice así, un recurso para desentrañar procesos sociales. Y entonces el texto nos lleva a entender el cambio cultural, las transformaciones socioeconómicas, tecnológicas, el auge y declive de estrategias productivas y las repercusiones sobre la configuración de los pueblos y la vida de la gente. En la ruta vital todos somos aprendices. En la relación con los demás y también en el oficio de investigar siempre somos aprendices. Y Abra Palabra nos comparte valiosos insumos para la delicada faena de trabajar con la historia de vida etnográfica, a partir de la congruencia y la experiencia propio de un uso intensivo del método y compartido desde una madurez teórica y empírica. Allí nos condensan pautas esenciales y principios claros, no desde un recetario pragmático, sino desde el profundo respeto de quien honra la palabra y la recibe como objeto preciado. Se nos invita a descubrir y a descubrirnos, y se nos incita a la coinvestigación, a desmontar ese pretendido lugar de quien investiga para abrir el mantel compartido de quienes nos relatan sus vidas como coproductores de un proceso de intercambio de saberes. Y bueno, estamos aquí ante el monitor con la torpeza mecánica de tener una pantalla incrustada entre el ojo y el pensamiento, sumergidos en la inconcreción de lo virtual, y navegamos en estos días en aguas de miedo pandémico y caos global, con la evidencia siniestra de las inequidades existentes y la abismal agudización de las brechas de sobrevivencia.
Abrimos la década 2020 con remozadas etiquetas en la frente, sanos y enfermos, nacionales y extranjeros, trabajadores presenciales, sobrevivientes virtuales y desempleados. Y nos sacuden olas de radicalización e intolerancia. Hay nuevas clasificaciones, sectarismos y distancias. Hoy, en medio de este azote de la inmediatez, pareciera que la experiencia se convierte en un hito instantáneo de consumo. Sin embargo, la memoria nos ofrece asideros, lugares para repensarse, que ayudan a encontrar el cordel extraviado que nos une, una oportunidad de conocer, de construir el entorno y posicionarse. Como espectadores de lo incierto, con inminentes revisiones existenciales, resulta urgente la conexión con lo que somos, de dónde venimos, nosotros, nosotras y los demás. Son tiempos de desencuentro, y este libro propone precisamente lo contrario. Encontrarnos, comprendernos, explicarnos, mirarnos como parte del todo y pertenecer a la historia, a la trama del mundo, donde lo cotidiano cobra valor y sentido, donde nos reconocemos en la experiencia de otros, lejanos y distintos, pero humanos. Caminar por este libro es acompañar pedazos de una vida que conecta otras vidas y que explica intenciones y contextos, sensaciones y pensamientos y razones. Es un libro para todos, que nos acerca a la ciencia, la historia y el relato, al universo de lo sociocultural, a la fisonomía de pueblos, épocas y vivencias, cálido y accesible. Un libro para todos, una inmersión al poder del encuentro que permite la historia de vida. Así que, sin más, es el momento de abrir la invitación de manera amplia y festiva a leer este material que de manera fluida nos transporta a mundos y tiempos no tan lejanos, que nos remueven y conectan con lo que somos, porque hoy, más que nunca, necesitamos reconocernos y pertenecer al torrente vital, como habitantes de este planeta, conectados con los tiempos pasados, presentes y futuros, y ojalá dispuestos a construir mundos mejores. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paula, nuestra última panelista. Gracias por esas palabras tan poéticas que realmente nos ayudan muchísimo a ir cerrando esta transmisión. Quisiera que pasáramos a una sesión de inquietudes, comentarios de ustedes. Mientras ustedes detallan algunos comentarios en el chat y otras preguntas que nos hacen llegar por acá, quisiera leer algunas de sus intervenciones para nuestros panelistas y para ustedes y agradecerles de nuevo que estén acá. Selva dice, Paula León, muy bien expresado su sentir para el escritor José Luis Amador y felicito por su libro a don José Luis, un libro que estoy segura me llega profundamente por mi ligamen con estos pueblos. También Sara Soto nos dice, con estos aportes tan importantes del equipo de trabajo me ha motivado a ser lectora número 1 del libro, así que estoy muy agradecida por la invitación al evento. Gracias, Sara, por estar acá con nosotros. Javier nos dice, muy interesante las palabras del señor Eric Madrigal, es mayor aún la expectativa por conocer la lectura. Les recuerdo que el link estará disponible al final de la transmisión para que lo puedan descargar y revisar. Quisiera también leer este comentario súper lindo de Melba Miranda que nos dice, desde que leí el título del libro pensé en ese juego de palabras, abracadabra, palabra mágica en cuentos fantásticos, y me sugiere esa capacidad especial de su autor, don José Luis, por abordar a los protagonistas de estos relatos que le dan cuerpo al libro. Digamos que tiene la magia, el don y el talento para que fluya el diálogo y se gane la confianza de esas personas. Muchísimas gracias a Melba por ese comentario. Y con ese comentario de Melba quisiera plantearle dos preguntas que nos han hecho llegar por acá a don José. Primero que todo, a raíz del comentario de Melba, ¿nos podrías contar por qué entonces, cómo llegaste a ponerle el libro, este título, Abra Palabra? Y también si nos puedes contar alguna anécdota de cuando en esas historias que están plasmadas en el libro, alguna anécdota sobre alguna de ellas, en algún momento que fuera difícil ganarse la confianza de estas comunidades y cómo lo lograste. Y mientras nos vas contando estas respuestas, los invito de nuevo y las invito a que plasmen sus dudas y comentarios en esta última sección para que podamos darle campo a los panelistas y a don José para que nos las respondan cualquier duda que tengan. Perdón, adelante, don. Estoy desconectado del video. Creo que me dejaste fuera. ¿Podrías? Ok. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Perfecto.
Bueno, Abra Palabra, yo no recuerdo cómo surgió la combinación, pero sí lo de la magia de las palabras, porque obviamente eh, la historia de vida, lo he dicho varias veces en el transcurso de la exposición, nos hace de una manera mágica, o de qué manera mágica es que el texto, lo que la gente ha contado, nos permite descubrir una realidad social. Y digo algo más, es la magia de las palabras, pero en alguna parte en el texto digo, no, es la magia de las vidas, es la magia de la gente misma construyendo su vida y de la cual nos enteramos a través de la palabra. Yo pienso que tal vez una de las experiencias, si entendí bien la pregunta, más difícil, yo no diría si, no sé si decir si difícil o más bien delicada, fue la que me tocó vivir en la comunidad indígena de Curré por una situación particular. Yo había pedido permiso, yo era un estudiante que pedí permiso a la comunidad indígena y al Instituto de Electricidad, que me pedí permiso para hacer esa investigación. Yo no trabajaba para el proyecto hidroeléctrico, trabajaba en el ICE, sí, pero necesitaba que el ICE me diera un tiempo para poder hacer la tesis, porque yo toda la vida fui trabajador estudiante. Si la institución no me daba el tiempo, no podía graduarme. Y entonces obtuve una autorización, pero tenía que ir y llegar a la comunidad siendo yo trabajador, que al mismo tiempo lo era, de la institución, y en ese momento como que se abrió una cierta diferencia entre la institución y la comunidad, y de pronto yo me quedé como antropólogo y como estudiante en medio de un conflicto, y hubo algo muy hermoso que fue que tanto la institución entendió mi función, que no era la de un agente, era la de un investigador, como la comunidad, que de la manera más generosa se abrió y me dio la oportunidad de hacer la investigación. Pero durante un periodo de tiempo, la gente en la comunidad se hacía preguntas. ¿Y este señor quién es? Y yo tenía que llegar y poco a poco, en un proceso, parece mentira, pero es que la historia de vida acerca muchísimo a las personas en un proceso paulatino, ir aprendiendo, ir ganando espacios en la comunidad a la que mando saludos y mi cariño, ustedes saben que es mutuo. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Sofía. Hola, mientras por ahora no veo otras inquietudes, aunque sí me están diciendo que están escribiendo por acá. Bueno, acá Selva nos acaba de escribir. José Luis, ¿qué lo ha movido a involucrarse con estas comunidades? En lo personal he conocido estos pueblos por razones familiares y guardo muchos recuerdos fascinantes de mi niñez y actualmente por amistades muy queridas de Rey Curré. Entonces esa primera inquietud es, ¿qué te ha hecho vincularte con estas comunidades? También varios estudiantes de la Escuela de Historia nos han escrito algunas inquietudes y te comento que, por ejemplo, una de ellas, Jocelyn, nos ha preguntado, don José, ¿cómo saber en qué instancias debemos utilizar y recurrir a las historias de vida? ¿Qué recomendaciones y qué consejos nos da sobre eso? Sí, la proyección hacia la región del sur, que actualmente yo diría que es el ámbito de trabajo que más me interesa y con el que me identifico, y es el trabajo que yo soy una persona jubilada, sin embargo estoy trabajando ad honorem en esa región. Se inicia por una cuestión absolutamente casual. Como acabo de explicar, yo necesitaba hacer mi investigación para la graduación, mi tesis de maestría, y
en la institución donde yo trabajaba, se me presentó la oportunidad de que para ellos fuera importante hacer una investigación en la comunidad de Curré, y la comunidad de Curré me dio el permiso. La Asociación de Desarrollo me dio el permiso, pero cometieron un grave error, porque dicen que el que bebe el agua del Terraba nunca sale de ahí, y yo a partir de ahí seguí trabajando en Potrero Grande, en parcelas de Ceibo, en Osa, y estoy muy hallado y no quisiera, he sentido más bien, por eso digo en alguna parte en el libro que buscaba mi identidad y la encontré escuchando las historias de otros. He encontrado un pequeño hábitat, un mundo bellísimo de diversidad étnica, de diversidad cultural, de riqueza cultural, donde quiero seguir haciendo mi trabajo mientras sea posible. ¿Cuándo utilizar la historia de vida? Pregunta Jocelyn. Mire, esto es una discusión porque algunas personas en algunos textos dicen que la historia de vida no le confieren el estatus de método, y entonces la utilizan solamente para iniciar una investigación. Esa es una visión de alguna gente, y no desapruebo la idea que para iniciar una investigación, 2, 3 historias de vida en una comunidad te dan una visión rapidísima de cosas que están pasando y de procesos que vienen pasando en la comunidad. Pero yo diría que cuando estás trabajando procesos, sobre todo, hay otros momentos. Imagínense que, por ejemplo, en el caso de los tuneleros, yo trabajo un proceso, la transición de jornaleros agrícolas a obreros de la construcción de túneles. En Curré utilizo la historia de vida para trabajar identidad. Y entonces estoy haciendo la historia de vida y estoy husmeando, el proceso de la identidad en todo el proceso de la historia de vida, cómo se va dando la identidad en la niñez, en escuela, cómo se va dando cuando la persona se encuentra con otros, cuando la persona transita hacia otras comunidades, cuando llegan personas de otras, y empiezo a ver el proceso de identidad en los diferentes aspectos de la experiencia biográfica. En la comunidad de Potrero Grande es increíble, porque estoy trabajando con adultos mayores, sobre todo originalmente chiricanos, y o hijos o nietos de chiricanos, pero gente que tiene muchísimo que contar, y queremos recuperar la memoria de la presencia chiricana en esa comunidad. Entonces la historia de vida nos resulta excelente para conocer esa memoria de la llegada de los chiricanos, lo que les contaban los abuelos muchas veces, más bien, pero también nos permite ver el proceso de transición y de cambio que ha experimentado Potrero Grande con los campesinos o con parcelas de Ceibo. Yo lo que hice fue que utilicé la historia de vida, pero sintetizada, resumida. O sea, ya no me interesaba todo el proceso, pero sí me interesaba elementos básicos de la procedencia, por ejemplo, en el caso de parcelas de Ceibo, que eran parceleros del IDA, necesitaba saber cuáles habían sido sus recorridos y de dónde venían, y ver que todos eran una sola comunidad, pero todos eran de diferentes culturas. Habían indígenas, chiricanos, meseteños, todos ahí en un proceso de construcción de una nueva identidad. Pero utilizar las historias de vida me permitió ver esos hilos que se iban entretejiendo. Entonces yo también pienso que a medida que vas aprendiendo a utilizar la historia de vida, empezás a ser más hábil en su aplicación, y con muchísimo mayor razón para los historiadores, sobre todo cuando estás analizando un periodo donde la gente está viva, que la gente ha vivido esos periodos, o que la gente tiene memoria, porque a veces la memoria
permanece sobre algunos procesos varias generaciones. Muchísimas gracias, don José. Acá tenemos algunas otras intervenciones para ir cerrando. Ya estamos al filo de la hora de nuestra sesión de hoy. Agradecerles de nuevo por la audiencia que hemos tenido. Estamos muy contentos de ver sus comentarios, de ver lo entusiasmados que están por ver el libro. Les recuerdo una vez más que el libro al final de esta transmisión va a estar colgado en el link que hemos estado compartiendo en los comentarios, y si no, lo vamos a volver a colgar en la página de la Escuela de Historia. Hay un par de intervenciones muy interesantes. Quisiera agradecerles de nuevo por sus palabras de felicitación para los panelistas. De verdad que ha sido súper provechoso. Una de las intervenciones que tenemos acá por parte de José Joaquín, a quien le mandamos un saludo, él toca un tema muy valioso que se ha estado mencionando a lo largo de las intervenciones, y que tiene que ver con la labor de las ciencias sociales y su impacto en las comunidades. Y José Joaquín, quisiera saber cómo tu trabajo ha ayudado a estas comunidades donde has estado trabajando, cómo les ha permitido o les ha facilitado luchar por su rescate histórico y por una transformación de su realidad. Y quizás te hago una última consulta que nos envían por acá estudiantes. Pregunta Daniel que qué aprendizajes personales de esta labor metodológica y científico-social que has desempeñado, aprendizajes ya personales tuyos que te ha dado esta interacción en comunidades. Sí, bueno, mire, antes de dirigirme a José Joaquín y a Daniel, miren, requiero hacer una referencia muy breve, pero muy sentida y de agradecimiento al trabajo hecho por los panelistas. Yo, con todo este evento, vean, soy de esas personas que, de veras, yo trabajo con mucho cariño, las cosas que hago, con mucho empeño, pero a veces creo que las cosas no tienen valor. Este trabajo se presentó en algunos lugares para su publicación y no hubo una gran acogida, y yo tuve muchas dudas sobre el valor de este trabajo. Y finalmente tomé la decisión de publicarlo por mi cuenta, cosa que me alegra muchísimo, y me encontré de pronto con el apoyo de las personas a quienes ya he mencionado, que en determinado momento se ofrecieron para colocarlo en un sitio de alto nivel académico, y bueno, la colaboración de los compañeros del TCU, y uno de pronto revalora y ve las cosas que hace, y es muy importante para la persona que está produciendo oír esas reflexiones que de pronto le dan sentido a lo que uno viene haciendo, no sin esfuerzo. A mí el trabajo no me resulta fácil, soy una persona que se esmera mucho, y sí que entonces, pero por eso decía, esto es una fiesta y adelante con los faroles, qué lindo, qué hermoso, estoy feliz, estoy contento. Mire, eso del impacto de las comunidades es muy relativo. A veces no es un impacto inmediato. De pronto empezás a ver qué terminología que vos usaste es utilizada, y no habías, y nadie te ha dicho, o no estás viendo de inmediato. Me ha pasado en la realización de la tesis, aunque no es una historia de vida propiamente, en la comunidad de Curré, por ejemplo, hacer un taller que está imbuido dentro de todo el proceso, porque era un tema de identidad que luego se inscribió en uno de los capítulos, y yo hice el taller nada más, y después, meses después, me doy cuenta que alguien llega y se me acerca y me dice, mire, nos contó don fulano, una persona
que ese proceso le permitió aclararse importantes cosas para la identidad que tiene que ver con la comunidad. Esta clase de cosas a veces nunca te vas a dar cuenta, nunca te vas a dar cuenta. Algunos otros trabajos ocurre cuando uno trabaja con instituciones que si uno no los saca, se quedan en una gaveta, ¿verdad? Hay trabajos de estos que yo saqué aquí, que los rescaté de una gaveta, ¿verdad? Y entonces pasa eso. Si uno no lo saca, se quedan en una gaveta. En otros casos, hemos tenido la oportunidad de devolver mediante una sesión de devolución a la comunidad y poder disfrutar en conjunto hallazgos. Hay una frase, y ya voy a ir cerrando, pero hay una frase hermosa que aparece en el prólogo de un libro de historias de vida de Miguel Barnett, que dice: esta es la historia de Rachel, tal y como ella me la contó a mí, y tal y como yo luego se la conté a ella. Y entonces ocurre que a veces le toca a uno contar otra historia, una historia que no es la historia que cada uno contó, y no solo otra historia, sino dar otra imagen. Como antropólogo me toca no solo contar historias, sino hacer una etnografía que es una imagen de las comunidades. Nos pasó, me da pena decirlo, pero lo hicimos, porque es que en la vida también ocurre esto. Por ejemplo, el trabajo con los tuneleros mío, eso fue una cosa de años, pero una cabezonada. Yo viajé contracorriente, yo trabajaba en una institución de electrificación y telecomunicaciones, no de cultura, no de historia. Y yo hice ese trabajo por mi cuenta, ¿no? Y muchos años después, 20 años después, yo seguía diciendo, ¿cuándo voy a yo a estar? Porque la vida me arrastró y tuve que hacer muchas otras cosas. Tuve un hijo, hubo problemas, yo tuve que hacer cosas y de pronto la vida me arrastró y no pude ir a la comunidad de Cachí. Y un buen día dije, no, yo quiero estar ahí y nos entendimos con la biblioteca de Paraíso, hicimos un trabajo bellísimo, alguien de un proyecto que estaban haciendo en Cachí, y nos reunimos con los tuneleros, llegaron gente en silla de ruedas e hicimos un trabajo con la señora Trejos, perdón, la artista y cantante. Nos reunimos, hicimos una lectura conjunto, algo muy bello de este tipo. Y con respecto al aprendizaje, de algún modo lo dije en alguna parte, en cada lugar que llegamos nos encontramos con un grupo humano distinto y tenemos que hacer empatía y tenemos que de alguna manera hacer química y justificarnos, no solo como investigadores, sino como personas, y estar ahí y de alguna manera ser más gente y hacer que nos admitan. Si no logramos hacer la investigación. Y pensaba yo en esto, lo más hermoso que me ha pasado siempre es que haber sido aceptado en todas partes y saber que a veces las personas que parecen más fuertes y de mayor posible rechazo, muchas veces son las más accesibles y las que nos van a terminar ofreciendo su amistad y van a terminar siendo grandes amigos. Yo sé que estamos sobre tiempo por una frase, porque la recordé hoy. Mi primera experiencia fue hacer una entrevista, era estudiante apenas, en Colima, en unos trabajadores. En Colima tenía que hacer unas entrevistas de unos psicólogos que ellos no iban al campo, entonces lo mandaban a uno a hacer entrevistas, a hacer encuestas. Y me aparece un mecánico, me dijo, espérese ahí. Y yo esperé largo rato, y era un hombre así, con un semblante, un tipo muy fuerte, y de pronto llegó y se me acercó y me dijo, oiga, ¿usted me ayudaría a llenarla? Es que yo no sé escribir bien. Claro que sí, señor, con mucho gusto. Y esa era la distancia que ponía el señor. Y así vamos por la vida, aprendiendo y
y conociendo gente y humanizándonos. Pero eso nos pasa a todos en todas las cosas que hacemos. Quisiera pedirle a nuestros panelistas si pueden poner la cámara para despedirnos de nuestro público. Muchísimas gracias una vez más porque hemos sostenido un número de ojos que nos están viendo bastante alto y quisiera agradecerles por sacar ese ratito y tenernos a todos y cada uno de nosotros en sus casas. Gracias por estar acá, no solamente a los panelistas y a las panelistas, sino también a las personas que nos escuchan. De nuevo, para la Escuela de Historia y para el TCU es un gran honor poder compartir este tipo de trabajos tan importantes que, como han dicho las intervenciones de todos ustedes, es súper importante, es rico, es algo fundamental reconocernos como herederos de la voz viva de las comunidades, ¿verdad? Esa es una de las cosas que hemos estado recalcando y creo que eso no es nada más un trabajo de las personas que trabajamos en las ciencias sociales o en la academia, sino que, como han dicho también en las intervenciones en el chat, es parte de nuestro día a día como ciudadanos, como personas que vivimos en esta sociedad, ¿verdad? Buscar, como dijo Paula, esos asideros de lo que nos une, y yo creo que eso es muy importante porque, como bien decía Eric, la historia de vida y la memoria no solamente es una vía o una necesidad que tenemos por conocer nuestra historia, sino que también es una vía para organizarnos comunitariamente y también para darle sentido a lo que somos, ¿verdad? Especialmente, como hablábamos antes, ante situaciones como las que estamos viviendo ahorita, tan conflictivas, tan convulsas, pero que nos recuerdan que tenemos más cosas que nos unen que nos separan, ¿verdad? Y creo que es una situación única también estar presentando este libro, Abra Palabra, en una situación mundial en la que estamos haciendo historia todos los días, ¿verdad? Y que nos sentimos, creo que más que en cualquier otro momento de la historia, de nuestras historias individuales, como parte de una historia mundial que se está escribiendo en este momento, ¿verdad? Entonces, agradecerles de nuevo, muchísimas gracias a los estudiantes, a Jocelyn, a Dani, a todos ustedes que están ahí, a todas ustedes que están ahí, recordarles que ya está disponible en el link, el libro de don José. Hemos colgado también el correo electrónico por si están interesados de contactarlo. Y nada más decirle buenas noches a todos y todas, que descansen y nos estaremos viendo en otras transmisiones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.